a Moscú. Bienvenido, gran amigo. Hola, buenos días, estudiantes del 10º año. Con la bendición de Dios, un día más lleno de bendiciones. Entonces vamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy, martes 18 de agosto del 2020. Pero vamos a agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él nos sigue dando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros en nuestras oraciones. Amén. Entonces, hoy vamos a desarrollar las consecuencias de descolonización, y de la cual vamos a trabajar con dos continentes, Asia y África. ¿En qué año sucede todas estas consecuencias después de lo que ya fue la causa de la independencia? ¿Qué es lo que produce y cuáles son esos tipos de movimientos nacionalistas de la cual toma esa fuerza para poder seguir poniendo orden, y sobre todo el rechazo a los que colonizaron sus partes, sus tierras también, y por qué la esclavitud en esos tiempos? Entonces, vamos con la parte de Asia, que corresponde a los años 1945 a 1960. Marcamos aquí 1945 a 1960. Entonces, eso complementa los años que suceden estas partes de movimientos seccionistas. Entonces, otro de los puntos fue que enmarcó esa consecuencia fue el rechazo al dominio europeo. El dominio europeo. Entonces, ahí están las consecuencias entonces que se dan en el año 1945 a 1960. Estos movimientos seccionistas eran por secciones, obviamente. Cada movimiento se iba fortaleciendo de seguir poniendo normas, estatutos. Recuerden que la clase anterior era para mejorar y con esa independencia misma buscar sus extensiones por medio de revoluciones. Y entonces, y eso es lo que coincidimos aquí en esta parte de la historia. Entonces, con Asia, aparte de rechazar su dominio europeo que invadió, vamos a ver cuáles fueron esos antecedentes. Nos nombra 4, de la cual nos va a resaltar su historia. El primero, las relaciones internacionales. Esto realmente fue un cambio para estas colonias. Obviamente esas relaciones con el país vecino, porque obviamente eran manejados y no era un pueblo que no generaba ingresos, sino más bien era obligado en esa parte. Recuerda que la parte económica de los virreinatos dependía mucho si los pueblos surgían o no en esa colonización. Entonces, en el punto 2, esos conflictos internos. ¿Cuáles fueron esos conflictos internos de cada uno de estas consecuencias? Tras el dominio europeo, surgen estos enfrentamientos, tanto los europeos como los de Asia, de querer ser libre. Pero algo muy importante en esto mismo antecedente, ¿qué es lo que pasa realmente según las consecuencias de su historia? De lo que va a llevar es que en India se produjo una matanza. Una matanza, ¿por qué? Por los locales entre comunistas y separatistas. Obviamente en la clase anterior se dijo que eran los pensamientos ideológicos tipo más conservadores lo que querían conservar. Y dentro de este país de India surge un personaje que algunos, con su experiencia de vida, con su forma de vestir y su forma de cómo enseñaba, y siendo profesor universitario, abogado, y además se mete en la política para poder entablar los puntos de discriminación. Entonces estamos hablando de Mahatma Gandhi, este personaje, que más adelante vamos a verlo. Entonces vamos a desarrollar otro de los puntos, que es
la consolidación entre independencia. Quiere ver que consolidar viene desde el punto de ayudar, apiadarse con estas mismas independencias de estos pueblos que han sido independientes, han liberado, darles a mano que necesitan esa ayuda. Pero aquí surge, y cabe recalcar, que ahí sí todos le nace nacionalismo. Ahí sí soy patriota, ahí sí voy a defender. Y yo le decía en una clase anterior, no sé si fue en este curso, que le decía, ahí sí me pongo la camiseta de la selección cuando juega mi equipo, cuando juega mi país. Mientras tanto, nuestro país les pasa de todo y no hacemos nada. Entonces, eso pasó en ese tiempo en Asia. El movimiento nacionalista se extiende por medio de revoluciones y va independizándose constantemente con una conferencia de Bandung en 1955, donde establece la libertad, donde sus pueblos eran oprimidos. Entonces eran escuchados en esta conferencia, donde se habla exactamente el cambio rotundo que debe tener cada uno de estos pueblos. Entonces, a partir de esto que sucedió en Asia, la misma historia se conecta por ahí en ciertas partes con el continente de África. Esto sucede en los años 1945. 1945. ¿Ven la relación con Asia? Por eso hay una relación entre estos dos continentes en 1955. Recuerden que África fue invadida y colonizada, fue uno de los primeros países colonizados y obviamente ultrajados, y eran vendidos todos en ese tiempo, aparte de llevarlos a América, de traerlos a América, perdón, y de la cual ahí disfrutaron ese gozo económico de la exportación y la esclavitud. Entonces esto encierra también en el siglo XIX. Surgen todos estos atropellos en la parte de la colonización. Y ahí surge que quieren descolonizarse esta parte. Quieren ser libres. Entonces surgen varios movimientos independentistas de la relevancia en el proceso. Entonces, estos mismos movimientos son los que se organizan. Y al organizarse, fluctúan estas partes, estas leyes. Entonces se le da un tratado de Tordesillas, de la cual quieren, de acuerdo a ese tratado, para generar obviamente lo que es la parte económica, la parte política de lo que van generando. Y la parte del mercantilismo es lo que es los mercados que proyectan y qué es lo que van a generar a futuro después. Y el punto 3, aquí, el capitalismo en la independencia. Ese mismo capitalismo, es lo que va a generar ya ahora. A partir de que ya son libres, ¿cuál es la manera de su independencia? ¿A qué van a generar a futuro? Pero recordemos que también en la Primera y Segunda Guerra Mundial no todo fue fácil para ellos. También obviamente bajaron su nivel económico. Obviamente la parte del sistema político, dependiendo también que estaban tan cerca de esos conflictos. Entonces también es importante esas conferencias de paz que a veces aquellos países les hacen caso omiso y no le dan esa importancia que necesitan para desarrollar según sus partes política, económica y cultural. Bien, en la siguiente parte ahora, aquí en la pizarra, tenemos que cada país y cada continente hay un personaje de la cual hizo la historia, hizo su propia historia y de la cual muchos copiaron este idealismo, esta forma de pensar, su forma de cómo cambió su continente, y uno de ellos logró ser presidente y el otro obviamente luchó para que se respetaran los derechos humanos en ese tiempo en sus propios países. Entonces vamos a desarrollar aquí Asia. Tenemos a este personaje Gandhi.
y el otro es Mandela. Entonces, a continuación, entonces, como hemos visto ya algunas imágenes y sabemos quiénes ya son estos personajes de aquí, para que la redundancia, a ver su historia y qué es lo que va a marcar. Sobre todo en Asia, este personaje nace en 1869. Marcamos nuestra historia. 1869. Y muere en 1948. Entonces, como dato para ir estableciendo. Mientras que Nelson Mandela fue en 1918. Y ustedes me van a decir, pero ¿qué relación tienen estos dos personajes? Que fue el 2013. Hace poco por ahí. Entonces, cada uno de estos personajes ha luchado por su propio pueblo. Obviamente fueron nacionalistas en ese sentido de defender lo que realmente hacía daño a sus propios países. Entonces, Gandhi llevó una vida humilde. Una vida humilde. Una vida humilde. Vaya marcando su cuaderno, por favor. Una vida humilde. Mientras que Nelson Mandela fue el primer presidente. El primer presidente. Si algunos quieren saber la historia de este presidente, desde la cárcel surge y es nominado para ser presidente porque lo enviaron a la cárcel injustamente y el pueblo reconocía realmente que ese hombre no tenía que haber estado en la prisión. Entonces es donde el pueblo mismo es el que decide y darle esa oportunidad para tener ese gran cambio en África. Entonces, fue en África donde fue presidente, sobre todo, un sufragio universal y asombroso cuando todo ese pueblo se volcó a elegir a su presidente y quedando Nelson Mandela. Otro de los puntos en Asia, Gandhi vestía como las clases más bajas. Vestía como las clases bajas. Pero usted me va a decir que algunos que ya de pronto saben de la historia de ese personaje, Gandhi, en cambio, era de una posición económica estable. Y al ser estable, obviamente, llevaba que era un profesional. Y al ser profesional, obviamente, trabajaba en una universidad donde enseñaba. Y tuvo que dejar tantas cosas para luchar sobre todos los derechos humanos que conlleva cada uno en esta historia. Mientras que en África, este luchó contra los apartheid. Luchó con los apartheid. Una fundación, de pronto un organismo. Un nombre medio complicado. Por ahí va. Apartheid. Obviamente es una organización de la cual muchos de estos personajes tuvo que luchar contra su pueblo, donde eran oprimidos, donde eran realmente rechazados. Y eso es lo que conlleva, la lucha generó, entonces por eso fue que los mandaron a la cárcel también a este personaje. Otro fue en Gandhi, el tipo de alimentación de él, su alimentación. Su alimentación no era que realmente que quería muchas cosas en estos personajes de querer desarrollar un poquito más, no. Más aún, era de su tipo de alimentación, era vegetable, muchos vegetales, zumos de fruta y sobre su bebida favorita era la leche de cabra. Sí, era la leche de cabra, su bebida favorita. Entonces, y esa es la manera de alimentarse. La parte de que Gandhi, como la vieron en la fotografía, su contextura cambió ya después de lucir, vestirse de traje, de saco y corbata, a vestirse como la clase baja que existía en la India. Entonces, mientras que en África, este personaje, Nelson Mandela, gana el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel
de la paz, obviamente que lleva esa dignidad, aquellos personajes que luchan en esta parte de la historia de generar un cambio. Y este personaje lo logró, porque el mismo pueblo vio en este hombre y obviamente elegirlo como presidente. Pasamos ahora a la parte de Asia. Este hombre y este hombre tienen la misma profesión. Ambos son abogados. Fueron abogados estos dos personajes. Fueron abogados. Y aparte de ser abogados, fueron activistas todos dos. Y al ser activistas de defender los derechos humanos, de estar constantemente en África, obviamente el derecho de la persona que no sea discriminada por su raza, por su color. Y también la parte económica, la parte política. Y Nelson Mandela era como un filántropo de amplios conocimientos de todo su continente africano, Mientras que Gandhi, sus principales principios, por decirlo así, sus principios como persona que llevó a la igualdad, el trato de muchos, de una persona dependiendo de las clases sociales, llevó muy importante sus grandes pensamientos. Y uno de esos pensamientos, voy a decir unos tres por ahí: cámbiate a ti mismo, tú tienes el control de hacer o generar muchas cosas, y perdona y déjalo ir. Una de estas frases de la cual obviamente hay muchas que él escribió y fueron marcando en la sociedad misma y en la parte cultural de estos pueblos que conlleva. Pues bien, entonces vamos a agradecerle de frente corazón por esta atención de la clase. Cualquier duda, sugerencia me hacen llegar por internos, por favor. Las actividades que están en los folletos es del día, no que van a enviarme las tareas de todos los días, no. Dependiendo del día, usted realiza la actividad. Por ejemplo, hoy, martes 18, usted realiza la tarea y la actividad de esa fecha, de hoy martes. No es que por eso ya hice la del día jueves. No, obviamente no la voy a calificar. Yo califico las que corresponde ese mismo día. Obviamente entiendo que algún profesor no tengo internet, por eso le envío en la noche. Tranquilo. Con tal que me envíes la tarea, tendrás tu calificación. Y eso es todo. Bien, muchas gracias, bendiciones a todos. Nos volvemos en otra próxima clase. Muchas bendiciones para todos.